Hola, muy buenos días. Yo quiero hacerles una pregunta muy sencilla. ¿Alguna vez ha perdido algo valioso? Un celular con información importante, las llaves del carro cuando va saliendo y tiene afán, una billetera con documentos, o peor aún, un hijo que se le haya perdido por unos segundos en un centro comercial. ¿Les ha pasado a alguien? En ese momento uno no piensa en nada más. Lo inunda a uno una ansiedad, una prioridad, una urgencia. Necesito resolver esto y se concentra uno solo en encontrar aquello que se perdió. Supe de una madre que perdió a su hija en un supermercado. Y la perdió pues en un supermercado, fue una pérdida de 3 minutos. Pero la señora decía, fueron los 3 minutos más largos de mi vida. Cuando encontró a la niña, corrió y la abrazó llorando. Cualquiera dirá, pero qué exagerado, en 3 minutos la niña estaba ahí al ladito en el otro pasillo. Pero la sensación de la perdí. Un niño chiquito es de lo más profundo, se experimenta algo. Ahora nosotros, si traemos un poco esto al tema que nos concierne, podemos pensar que cada día a nuestro alrededor hay personas perdidas que viven sin esperanza, matrimonios que se están destruyendo todos los días, jóvenes que crecen sin dirección, llevados por cualquier corriente de ideologías. Ayer estaban reunidos unos animales en San Pío, o que se creen animales, pues. Los vecinos lejos de Dios, las familias nuestras caminando sin salvación. Debe darnos a nosotros ese mismo sentimiento de aquella madre que pierde a su hija por 3 minutos. Cuando abrimos los ojos y vemos que a nuestro alrededor hay cualquier cantidad de personas, seres queridos y otros cuantos que no conocemos, perdidos, caminando a una destrucción sin Dios. El cielo mira esto y no lo ve estas situaciones como números, los ve como almas perdidas. Hoy vamos a ver, es importante que entendamos cómo ve Dios a estas personas, cuán importantes son estas almas perdidas para Dios, que seamos nosotros movidos a tener ese mismo corazón de Dios hacia estas personas y actuemos conforme al ejemplo que Jesús nos ha dado. Así que yo los invito a la palabra. Vamos a mirar primero entonces el corazón de Dios por los perdidos y vamos a verlo en Ezequiel 33, versículo 11. Ezequiel 33, versículo 11. Dice, está haciendo una exhortación al pueblo y en medio de eso dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Mira, el pasaje es muy claro. ¿Cuál es el deseo de Dios respecto del pecador? No es destruirlo. El deseo de Dios es que la persona que no conoce a Dios, el que está viviendo su vida en pecado, abandone el pecado, vuelva sus ojos a Dios, se convierta al Señor. Que vuelva limpio su camino y que viva, es decir, que tenga la vida eterna. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces? Dios condena, a cada uno le da conforme. Pero el anhelo de Dios, y para eso ha hecho todo lo posible entregando la vida de su Hijo unigénito, para que podamos ser salvos por medio de Jesús. Pero el deseo justamente es que no quiere que ninguno perezca. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4, vamos a verlo también. En el Antiguo Testamento está Dios mostrándonos este deseo de su corazón por la salvación de los perdidos. Miremos ahora en el Nuevo Testamento, 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4 dice:
porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Una vez más lo dice fuerte y claro, ¿qué es lo que Dios quiere? Que las personas se salven, que vengan al conocimiento de la verdad. Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad, que conozcan a Cristo como el único medio para salvación, tal y como lo dice la Escritura. Si vemos nosotros un poco el contexto, antes de decir eso, está hablando de la oración. Exhorto ante todo que se ore, que se eleven oraciones, peticiones, ruegos por toda la autoridad, por los que están en eminencia, por los jueces, por... Luego dice esto: no quiero que se pierdan, sino que se salven por medio del conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. Y luego, si siguiéramos mirando el contexto, vuelve y dice: quiero que levanten manos santas en oración todos los hombres. Si uno se da cuenta y entiende el contexto, entiende que el hombre, nosotros los seres humanos, somos una parte importantísima en el proceso de salvación. Son nuestras oraciones las que preparan el terreno. Es nuestra voz, nuestros pies, los que van a las personas y les presentan la verdad del Evangelio para que las personas puedan reconocer sus propios pecados, arrepentirse y ser salvos por la fe en Jesucristo. Somos los hombres, los agentes que Dios usa para cumplir su deseo. ¿Cuál es su deseo? No quiero que se pierdan. Segunda de Pedro, ahí cerquita, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Igual de claro que los otros dos. ¿Qué quiere Dios? Y entonces uno se da cuenta, algunas personas dicen: Señor, vuelve pronto, ven ya, el mundo está terrible, la maldad como se ha apoderado del mundo es terrible, ven ya, Señor. Pero el Señor no ha venido porque hay personas que aún no han oído el Evangelio, que aún no han tenido la oportunidad de rendirse a Cristo como su Salvador. Y aquí sí es importante que nosotros nos miremos a nosotros mismos. ¿Por qué estamos hoy acá? ¿Por qué hemos empezado a seguir a Jesucristo y somos sus discípulos? Porque Dios fue paciente y nos atrajo así. Y alguien nos predicó el Evangelio y decidimos arrepentirnos y creer en el Evangelio para vida eterna. Y hemos empezado a llevar una vida diferente conforme a la verdad de Dios. Y eso nos muestra el anhelo de Dios en su corazón. Y no somos los únicos los que estamos acá. Hay gente en tu familia que Dios quiere que se salve y que nos ha salvado. Tus vecinos, tus amigos, el peluquero, el de la tienda. Pero el peluquero no. Pero ustedes seguramente sí. Hay mucha gente a nuestro alrededor que el Señor quiere que se salve. Las personas no pueden venir al arrepentimiento a menos que alguien como tú, como yo, les hablemos el mensaje de Dios. Escuchan cualquier cantidad de locuras afuera, religiosidades por montones, cuentos, engaños, mentiras. Ay, si usted hace esto y con esta estatuita, ay, que con esto usted no está, este rezo, esta oración, cualquier cantidad de cosas. Y la gente va cayendo redondita en cualquier cantidad de prácticas. Nosotros somos los agentes. Y Dios, que es lo que estamos viendo el corazón de Dios con los perdidos, Dios no quiere que se pierdan. Y si lo pensamos y vemos la coherencia del Evangelio, por eso Dios mandó a su Hijo para salvación. Y cerramos este aspecto con Juan 3:16 hasta el 18. Vamos a leerlo. Juan 3:16 hasta el 18. San Juan. Juan, sí, el Evangelio de Juan.
capítulo 3, versículo 16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para quién es la salvación? Para los que creen, ¿no? Pero fíjense que entonces hay un aspecto bien bonito, que Dios muestra su amor de una manera. Cristo muere y cualquiera puede acceder a la salvación por medio de Jesucristo. Jesucristo no murió para los judíos, para los cristianos. Jesucristo no estableció ninguna religión salva. Solo Cristo salva, y lo cantamos, es el único nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo Jesús tomó tus pecados en la cruz y murió en tu lugar para rescatarte. Nadie más, ninguna religión, ni nada más te puede salvar, ni tus buenas obras, ni nada. Y entonces aquí dice, y lo plantea muy claro, ¿no? La salvación es ¿para qué? Para el que cree. Sigue el versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Una vez más, Dios no quiere que el mundo perezca, sino para que el mundo sea salvo por Él. El deseo de Dios, ¿cuál es? Que las personas procedan al arrepentimiento por medio de la fe en Jesús y tengan vida eterna. Pero dice el 18: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces uno tiene que pensar un poquito, porque tenemos que tener una lectura reflexiva siempre de las Escrituras. El que no cree, ¿cuál es su condición? De condena. Ahora bien, tenemos que entender el cree conforme lo hemos venido explicando. No es yo creo intelectualmente, porque la Escritura dice en Santiago: los demonios creen y tiemblan. Pero no hay el sometimiento que veíamos la semana pasada al señorío de Jesucristo. Si yo creo que Él murió en mi lugar y pagó un precio por mi vida y que ahora soy de Él, si creo eso, de verdad esa fe es la que me salva, entonces mi vida ahora vive en sometimiento a la verdad de Dios. Y a lo que me dedico, como contaba en el testimonio, es: quiero conocer a Dios y quiero servir a Dios, porque es que esa es mi fe, Él es mi dueño. No puedo vivir de una manera diferente, porque si no, entonces mi fe no me salva. Y entonces entraría en la categoría del que no cree, porque no es creer intelectual, sino la vida debe reflejar una fe verdadera. La fe implica acción. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que el pecador se convierta de sus pecados, que el impío vuelva a su corazón, se arrepienta y sea salvo. No quiere Dios la muerte del impío, no quiere Dios la condenación de aquellos que no lo conocen. Y por eso ha entregado a su Hijo como el único medio para salvación. Entonces, tenemos que preguntarnos: ¿a nosotros nos alcanzó la salvación? ¿A nosotros hubo alguien que se tomó el tiempo para hablarnos de Dios? Dios nos puso en una iglesia donde se nos ha instruido claramente qué implica una fe salvadora, que muchas veces no se predica en todas las iglesias cristianas: el genuino arrepentimiento, el señorío, el sometimiento. Vivimos en una época donde estamos más conectados digitalmente que nunca antes. Algunos, no sé si ustedes aquí tengan entre sus redes sociales miles de amigos, entre Facebook, Instagram y otras cosas, cientos y miles de amigos en las redes sociales. Pero los vecinos nunca han escuchado el Evangelio. Y llevan siendo mis vecinos 20, 30 años. Así fueran 5 meses, no han escuchado el Evangelio. Las familias que viven en su misma ciudad, en su misma área metropolitana, no han escuchado el Evangelio. Porque nos metemos en la cabeza: es que son muy religiosos y entonces no van a querer escuchar.
Si se dan cuenta la mentira, yo mismo me invento una película para yo negarme la oportunidad de ir a predicarles el Evangelio. Puede que sí sean muy religiosos, pero la oración de fe del justo puede mucho. Y Dios dice que oremos para la salvación de las personas. Y que vayamos a ellos. El producto, el fruto, lo que llegue a suceder no depende de nosotros. Eso ya depende de cada individuo y de la obra del Espíritu Santo en él. Pero si no vamos, pues no hay oportunidad. Estamos cerrando las puertas a las personas. Familias cerca geográficamente, pero distantes espiritualmente. Entonces, nunca en la historia de la humanidad ha sido tan fácil comunicarnos los unos con los otros. Pero nunca ha habido tanta necesidad por la esperanza que hay en el Evangelio como ahora. Algo sucede con los creyentes. Algo está sucediendo con la iglesia. Los portavoces del Señor, los embajadores del reino de los cielos, los enviados por Jesucristo, no están yendo. Y cantamos, alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Y miramos los que estamos aquí en la iglesia y decimos, uy, si la cosecha está aquí recogida, todo chévere, rico, está aquí en el granero. No. Es afuera que hay que recogerlo. Miremos entonces a Jesús. Vamos a mirar un pasaje en Mateo 9, versículos 35 y 38. Para que podamos seguir la vida de nuestro Señor Jesucristo, aquel que nos llama a imitarlo, aquel que nos dice, como estudiábamos la semana pasada, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. El llamado de Jesús a todos los que nos salvamos es a seguirlo, es a imitarlo, es a hacer lo que Él hizo. Esa es la vida del creyente. Si no estamos viviendo de esa manera, no somos creyentes en Jesús. Tenemos que entenderlo. Seguimos viviendo nuestra vida pensando que sí, haciendo nuestros asuntos, dedicados a nuestras cosas. Ya lo estudiamos la semana pasada. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo si pierde su alma? Tenemos que enfocarnos en el reino de los cielos. Entonces dice Mateo 9, versículo 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. De manera muy práctica vamos a ver algunas cosas que ustedes deben tener en cuenta cuando hagan su devocional en sus casas a la hora de venir a la Biblia. ¿Qué hacía Jesús? Entonces uno lo va descomponiendo un poquito. ¿Qué hacía Jesús? Dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Punto. ¿Qué implica eso? Que Jesús no estaba sentado esperando a que vinieran a decirle, ay, venga, me predica el evangelio. Él no estaba simplemente en sus comodidades, dedicado a su carpintería, a ayudar a su familia en la casa. No, dice que él recorría las ciudades y aldeas, se desplazaba, estaba en movimiento, estaba en acción, yendo a las personas. Ya eso nos dice algo a nosotros. ¿En qué tenemos que ocuparnos? En ir a las personas. Y lo tenemos ahí, yo lo primero que dice en el muro que está al lado. Por tanto, ir. El llamado, el mandato es ir. Debemos movernos, debemos estar en acción yendo hacia las personas. ¿Y qué hacía cuando iba por los pueblos y aldeas?
enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Entonces Jesucristo iba viajando por todos los pueblitos, no haciendo, como ya no estaba puebleando, como es muy común hoy, vámonos a pueblear, entonces vamos a Zapatoca, Barichara, San Gil, lindos los pueblitos, a comer la comida típica, los paisajes, descansar un buen rato, el clima. No, Jesucristo no estaba puebleando. Jesucristo iba a enseñar la palabra de Dios en las sinagogas, que eran los lugares donde el pueblo de Israel estudiaba la Biblia. Ahí llegaba Jesús a enseñar la Biblia y a predicar el evangelio del reino de los cielos para salvación a todo el que lo oía. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál es el llamado a hacer imitando a Jesucristo? Enseñar la palabra de Dios y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué más hacía Jesús? Sanaba enfermedades y dolencias de la gente. Ese es un aspecto bien bonito que hay que entender, y es que la palabra del Nuevo Testamento era una palabra, tenemos que entenderla, nueva. Era distinto a lo que se había escuchado del pacto con Moisés, que tenemos que matar el corderito para la salvación, y entonces la persona pone las manos sobre el corderito y se mata el corderito, y luego el sumo sacerdote entra al lugar santo, luego al lugar santísimo, bueno, todo el proceso para la expiación de los pecados del pueblo. En el Nuevo Testamento la palabra que se dice es distinta, porque Jesús es el cordero inmolado que muere una vez por los pecados de todos. Y ya no hace más falta sumo sacerdote, porque Jesús, como lo dice el libro de Hebreos, es el sumo sacerdote quien presenta el sacrificio una vez y para siempre. Cambia toda la estructura en cuanto al proceso de salvación. Y entonces, los milagros en el Nuevo Testamento que vemos en el comienzo de la iglesia eran para autenticar la palabra. Caramba, si este personaje me dice esto, pero hace estos milagros que está sanando, liberando, resucitando, o sea, de puro amor y bienestar para las personas, de dándoles comida, este hombre lo que dice es verdad. Este hombre tiene un poder sobrenatural y fue la autoridad delegada también sobre los apóstoles para sentar las bases de lo que es todo el evangelio, de todo lo que es la vida de la iglesia. Entonces, todo eso que Dios hacía, que Jesús hacía, autentificaba la palabra que estaba enseñando. Entonces, Jesús iba por todas partes predicando el evangelio y enseñando la Biblia y demostrando su autoridad. Y cuando hacía todo esto, pues veía a las multitudes. Y cuando vio las multitudes, es decir, las muchas personas que habitaban los pueblos, las aldeas que se encontraban en los caminos, en las plazas, ¿qué dice que tuvo de ellos? Los miró y tuvo compasión de ellos. Literalmente, la palabra griega que se traduce aquí como compasión es ser movido desde las entrañas. Es una manera de expresar un sentimiento muy profundo, muy fuerte, muy intenso. No es una emoción pasajera. Por ejemplo, a una persona que experimenta ira, arranques de ira, es una emoción muy fuerte, muy profunda, muy intensa. Puede golpear y hasta llegar a matar a alguien, pero minutos después está tranquila como si nada hubiera pasado. Esa emoción tan intensa ya no la experimenta. O el que le da un ataque de risa, no sé si les ha dado un ataque de risa. Algunas personas se orinan de la risa, otros lloran de la risa, pero horas después de pronto ni se acuerdan por qué fue que se le estaba riendo tanto. Esas son emociones fuertes, intensas, pero son pasajeras. La compasión es un ser movido desde adentro, pero que no pasa, se mantiene. Esta compasión la vemos en Jesucristo en todos los evangelios a lo largo de todo su ministerio. Y entonces uno lee, voy a mirar algunos,
Tuvo compasión cuando se bajó del barco y sanó a los enfermos. Tuvo compasión cuando llevaban 3 días con él sin comer y los alimentó. Tuvo compasión de los ciegos y les puso las manos y los sanó. Tuvo compasión del leproso y lo tocó y lo sanó. Tuvo compasión de la viuda y le resucitó su hijo. Y así muchos otros pasajes nos hablan del sentido de compasión de Jesús, que no era algo pasajero, sino que era una constante en cómo veía a las personas. Ahora tenemos que entender por lo que hablábamos al comienzo y unirlo un poquito. ¿Cómo veía Jesús a las personas perdidas? Que es lo que hablábamos desde el comienzo. Ese sentimiento de se me perdió mi hijo, tengo que encontrarlo. Imagínense que usted se le perdió su hijo, bebé de 3 años, y no lo encontró hoy, pero tampoco mañana. Y lleva una semana perdido. Después de un mes usted dice, bueno, ni modo, ¿qué le hacemos? Sigamos con la vida porque ¿sí? ¿Será que pasa eso? No, cierto, la mamá lo sabe muy bien. Los papás también. Esa es la compasión que se experimenta acá. Y ese es el estilo de vida de Jesús. Y ese es el estilo de vida del verdadero creyente. Una compasión como estilo de vida, una compasión constante de que veo a las personas y me duele que no conocen a Jesús. Y hay mucha gente que dice, uy, no, pero ¿qué tal yo? Todo el tiempo uno sufriendo por los demás. Mire, porque los creyentes no sufren por los demás, por eso es que no predican el Evangelio. Porque como nos contaba Steffi muy honestamente su testimonio, decía ella, a mí no me importaban los demás, cada uno mira a ver cómo se salva. Y eso nos pasa muchas veces. Pero tenemos que pensar cómo ha sido tu vida. ¿Ha habido alguien ahí que te ha estado buscando, llamando, insistiendo, que te predicó el Evangelio 1, 2, 3, 8? O de pronto una sola vez y con esa tú te rendiste a los pies del Señor. Tuvo compasión, no pasajera, una sensación allí constante que lo movía en pos de las personas. Nosotros aquí somos movidos a nuestra comodidad, a tener más dinero para poder tener más placeres del cuerpo, a perseguir nuestras metas y lo demás. Dios dice, haceos tesoros en el cielo, no en la tierra. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las cosas de este mundo, comida, techo, serán añadidas. También contaba usted en su testimonio. Entonces, Jesús vivió una vida con un corazón conmovido, así como lo vemos desde siempre el Padre que ha tenido ese corazón por las personas. Y a eso dedicó su vida. De tal manera que no fue solamente darle la comidita y la sanidad, sino murió en la cruz pagando el precio por los pecados de nosotros. Dice en el versículo 36, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Y entonces aquí uno tiene que darse cuenta que Jesús, y es de lo que le decía, de los ejercicios que uno debe hacer cuando viene a la Biblia, hacerse estas preguntas para ir entendiendo de qué está hablando. Y aquí nos presenta un ejemplo de un rebaño. Dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús entonces compara a las multitudes como un rebaño de ovejas que no tienen un pastor. Entonces uno tiene que entender un poquito cómo es el mundo de las ovejas y qué tan necesitadas son las ovejas del pastor. Si una oveja no tiene pastor, básicamente su vida va a ser muy corta, porque las ovejas no saben qué comer, comen cualquier cosa, son delicadas del estómago y si comen cualquier cosa les hace daño y terminan muriéndose. No son fuertes, así que si caen en un huequito se parten una pata de si llegaron. Si caen en una zanja y quedan patas arriba, no saben cómo voltearse, no son como un carro que se voltea ahí como si nada. La oveja cayó y ahí quedó. Si no hay un pastor que la levanta, ahí se queda la oveja. La oveja no sabe dónde tomar agua, puede tomar agua mala que la enferma.
Las ovejas no tienen cómo defenderse de ningún animal salvaje. Quedan a merced de cualquier animal salvaje. Las ovejas, si no tienen un pastor, agarran cada una por su lado sin tener ni la menor idea de cuál camino deben seguir. Esa es la realidad de las ovejas y el animal. Y entonces Jesucristo llega y dice, la gente en el mundo está como ovejas sin pastor, comiendo cualquier filosofía, ideología, varones que se creen mujeres, mujeres que se creen varones, hombres que se creen gatos, perros, tigres, pájaros, y quieren llevar una vida de ese estilo. La gente está perdida sin pastor. No saben de dónde son ni para dónde van, no tienen ninguna identidad. La Biblia dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Varón y hembra los creó. Cualquier cosa por fuera de eso es un ataque satánico contra la imagen de Dios, de cómo creó al hombre. Y eso es tan común y tan de moda en medio de la sociedad, que hasta los creyentes mismos dicen, ay, pero es válido, hay que respetar y ser tolerantes. De ninguna manera. Entonces, la condición de la gente en el mundo es así, como Jesucristo dice, están indefensos, dispersos, perdidos, enfermos, presas de cuanta corriente hay, perdidas y desamparadas, sin propósito en la vida. ¿Cuál es el propósito de la vida en las personas con las que ustedes conversan, en el trabajo, en la calle, en el estudio? Hacer plata y deleitarse en los placeres de la vida. Resumiendo muy a rasgos generales. Habrá otro que dirá, no, el conocimiento y saberlo todo, pero ¿para qué no quiere saber todo? La gente vive sin ningún propósito en la vida. Y ahora bien, los creyentes vivimos con propósito. ¿Cuál es el propósito del creyente? Miren. Existimos para glorificar a Dios. ¿Y cómo lo glorificamos? Por medio de Cristo, viviendo vidas sometidas a Él en obediencia. Si Cristo nos dice, vaya y predique el Evangelio, predicamos el Evangelio. Si nos dice, ponga sus dones al servicio de la iglesia para edificación, ponemos nuestros dones al servicio de la iglesia para edificación. Si nos dice que pongamos la mira en las cosas de arriba y no las del mundo, buscamos las cosas de arriba y no las del mundo. Alguien me dirá, pero Daniel, tenemos que comer, tenemos que pagar el colegio de nuestros hijos, tenemos que pagar los servicios, la casa, etc. Claro, también Dios manda, trabajen. Primero de los mandatos de Génesis, ¿qué le dijo al hombre? Labre la tierra y cuide el huerto. El trabajo significa que el que no trabaja, que no coma, también dice el Señor. Nosotros tenemos que cumplir los mandatos del Señor, no unos sí y otros no. En el trabajo, ¿para qué Dios le dio el trabajo? Para que predique el Evangelio a sus compañeros. ¿Para qué le permitió vivir en ese barrio? Para que predique el Evangelio a sus vecinos. ¿Por qué le permitió estudiar en esa universidad, en ese colegio, en ese instituto? Para que le predique el Evangelio a sus compañeros. Entonces, hoy todo es relativo. Mi verdad es la que importa y cada uno tiene su propia verdad. Espérenme, la verdad es una sola. Jesucristo es la verdad. Tu palabra es la verdad. La verdad absoluta existe y la encontramos en la Biblia. Tenemos que vivir por esa verdad, defender esa verdad. Entonces es muy claro que nosotros miramos al mundo y está como Jesucristo lo describe: ovejas comiendo cualquier cantidad de basura, perdidos, enfermos, muertos, presas de cualquier animal salvaje, de las corrientes del mundo, de las huestes celestiales de maldad que les enredan en la cabeza. La gente del mundo necesita el Evangelio. El origen de todo. Si usted dice, no, que es que la política ahorita está polarizada, y que los de derecha, y que los de izquierda, y que no sé qué, y usted va a mirar el fondo del asunto, y es ausencia de Dios. No, que la economía, que es que la plata, y que no sé qué, usted va a mirar el asunto, ausencia de Dios. La gente sin Dios busca el yo. A mí, ¿qué me parece? ¿Qué pienso yo? ¿Cómo es?
Y entonces la pregunta que tenemos que hacernos, ¿nos duelen las personas que están perdidas? ¿Vemos a las personas como las ve Jesús? ¿Cómo ve Jesús a tus vecinos? Ese que te hace ruido y no te deja dormir y que te tira agua por el balcón y te moja todo. Ese que ha sido grosero las veces que lo has saludado en el pasillo. ¿Cómo lo ve Jesús? ¿Cómo ve Jesús a tus compañeros de trabajo? Esos que son todos groseros, que se la pasan hablando de puro pecado y cosas malas, terribles. ¿Cómo lo ve Jesús? Con compasión, como ovejas perdidas que no tienen pastor. Y entonces nos importa la eternidad de ellos. Nos acostumbramos tanto al mundo que dejamos de ver las almas, dejamos de interesarnos por las almas de las personas, por la eternidad de las personas y de nosotros a nuestro lado. Y entonces por eso Jesucristo le dice a sus discípulos ahí mismo, versículo 37, entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí entonces, ¿qué vemos? Ya dejó el ejemplo de la ganadería, de la vida pastoril, y ahora pasó un ejemplo de agricultura. Ahora nos habla de la mies y de los obreros que recogen la mies. Entonces, aquí nosotros tenemos que recordar y darnos cuenta de un contraste muy fuerte que presenta. ¿Qué dice la mies? ¿Cuánta es? Mucha. ¿Y los obreros? Pocos. La mies literalmente es la cosecha. Es el término que se utiliza en las escrituras para la recolección de los frutos de la tierra. Entonces no sé si alguno de ustedes ha tenido alguna relación con el campo. El que tiene cultivo de café, cuando es el momento que tiene hectáreas, ¿qué hace cuando es el momento de la cosecha? El fruto está maduro, tiene que contratar obreros para que vayan al campo y cosechen la fruta y recojan todos los granos y duran un par de días, un montón de gente por todos lados recogiendo. Esa es la cosecha. Si la cosecha es mucha y los obreros pocos, ¿qué va a pasar con los frutos? Se pierden. ¿Qué pasa con las almas? Se pierden. Dios está diciendo, no es si a usted le parece, Dios está diciendo que la cosecha es mucha. Y usted se cierra al pensamiento diciendo, no, pero es que la gente no quiere creer. ¿A cuánto le predico el evangelio? No, a ninguno. Entonces, ¿cómo sabe? La cosecha es mucha y los obreros son pocos. Se requieren obreros para que recojan el fruto de la cosecha. Y entonces se presenta un problema. Y yo preguntaría, ¿será que es que no hay obreros? ¿Será que es que el Señor no ha rescatado a cientos de personas para su reino? Y que como consecuencia nos convertimos en obreros del Señor, somos siervos de Cristo, dice la palabra. O sea, obreros del Señor, servidores del reino de los cielos, ciudadanos del reino de los cielos, embajadores del reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es el problema? Si están los obreros, el problema es que los obreros no quieren ir al campo. El problema es que los cristianos están muy acomodados en sus iglesias, en sus casas, en sus trabajos, en su vida chévere, divertida, en sus paseos, en su vida familiar, con sus hijos, y no responden al llamado y al mandato de Dios. Entonces hay un gran problema en el corazón de los creyentes, y es que se han endurecido, no me importan las almas de los demás. Nos acostumbramos tanto al mundo y a nuestra vida cristiana que me da lo mismo lo demás.
Y eso no es así. Entonces Jesús dice, rueguen al Señor que envíe más obreros a su casa. Porque la gente se está muriendo sin Cristo por causa de que la iglesia no está predicando el Evangelio. Por causa de que los cristianos no tienen compasión con los perdidos. Así que roguémosle también a Dios, Señor, despierta en mí un amor genuino, una compasión genuina por los perdidos. Por mi familia, por mis vecinos. Dios no te va a mandar seguramente al África, a Nigeria, a Afganistán a predicar el Evangelio. Es en donde tú estás, en la comodidad donde tú te mueves. Ruegue para que el Señor envíe más obreros a la mesa. Para que haya personas a recoger lo que Dios ya está haciendo en los corazones de las personas. Y entonces de ahí viene lo que Jesucristo dice también en Juan 17. Juan 17, versículo 18. Está Jesús orando al Padre, está orando por sus discípulos y por nosotros. Y específicamente así lo dice. Y por los que creerán por el testimonio de ellos, es decir, nosotros. Y dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y acabamos de leer en este pasaje de Mateo. ¿A qué vino Jesús al mundo? A caminar por todos los pueblos y las aldeas, a enseñar la Biblia, a predicar el Evangelio del Reino de los Cielos para salvación. Y entonces Jesús dice, como tú me enviaste, yo los envío a ellos, como embajadores, para que anuncien la salvación por medio de Jesús. Leíamos el versículo, Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Nos preguntaban, ¿es una sugerencia? ¿Es un mandato? ¿Lo vas a obedecer? No escuché el amén, pensé que iban a decir todos amén. Sí. ¿Lo vamos a obedecer? Sí. Y es que el asunto aquí es, oye, es verdad, puede que te cueste. Puede que te sientas que no eres capaz, que no estás preparado. Puede que, y sea tu realidad, tú eres muy tímido, tú eres muy penoso, tú eres muy introvertido. Bueno, eso a Dios no le importa. Él te dio el Espíritu Santo, su Espíritu de poder, para que vayas y des testimonio. Y entonces aquí sucede algo bonito, y es un actuar por fe. Si tú piensas que no estás capacitado, que te da pena, que no sabes cómo, ora y lánzate. Y vas a ver el poder del Espíritu Santo obrando en tu vida para salvación de otros. Pero tienes que estar dispuesto a obedecer. O sea, ¿cómo no obedecer si eres mi Señor? Si no estás obedeciendo, entonces ¿quién es tu Señor? Y si Jesús no es tu Señor, tú no eres salvo. O sea, tenemos que entender las cosas como son. El mandato es urgente. Mira lo que dice Judas, versículo 22 y 23. A algunos que dudan, convencedlos. Entonces, en mis conversaciones, no todas las veces dicen a algunos que dudan. Yo tengo que dejarme dirigir por el Espíritu Santo. Y a algunos que dudan, debo convencerlos, debo argumentarles, debo hablar con ellos 1, 2, 4, 6, 10 veces. De modo que los pueda persuadir para que entiendan el Evangelio. Dice en versículo 23, a otros salvad arrebatándolos del fuego. Entonces, imagínense la ilustración. Usted va pasando por la calle y de repente un carro que va a una familia prendió candela. Y usted tiene la posibilidad que apenas está empezando el incendio de sacarlos, de ayudar a sacarlos para que no se quemen. ¿Usted qué hace? Se queda mirando, que qué peligro, yo no me voy a quemar por otros. Esa es la falta de compasión, ¿no? Pero justamente dice, si no lo saca ya, se muere. Arrebátelos del fuego para que se salven. Es urgente, es inminente el poder predicar el Evangelio a las personas.
Y literalmente los estamos arrebatando del fuego de condenación del infierno. Arránquelos de allá, no deje que se vayan a una condenación eterna. Y así me pasaba con unos amigos que les he predicado el evangelio varias veces. Otra vez usted con su cuento. Pero no sé qué. Y le dije, mire, voy a hacer toda la vida. ¿Cómo yo, si ustedes son mis amigos y los quiero, yo sé cuál es su futuro, cómo yo me voy a callar, cómo voy a dejar simplemente que ustedes sigan en esa dirección y se destruyan? Yo no puedo hacerlo. Tengo que seguir hablándoles y los seguiré. O sea, que ustedes vengan al Señor o que se mueran. Porque sé, ¿cómo no voy a arrebatarlos del fuego? Si Dios los puso en mi camino y nos unimos fuertemente con una amistad, con vínculos de sangre con la familia, ¿cómo no hacemos todo lo posible por arrebatarlos del fuego? Dios te ha enviado, te ha dado un mandato, te ha mostrado lo inminente del llamado, pero también te hace responsable. Ahí mismo en Ezequiel 33, si miramos el versículo 8, dice: cuando yo dije al impío, al pecador impío, de cierto morirás, es decir, vas a ser condenado, vas a ser juzgado y condenado por tu pecado. Si tú, hablándole al profeta, al hombre que habla en nombre de Dios, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su camino, por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Es decir, Dios nos dice, vea, cada uno va a ser condenado por su propio pecado. Pero yo te estoy mandando a ti, discípulo de Jesucristo, cristiano, a que vayas y le adviertas de su condición para que se arrepiente de su pecado y venga a salvación. Si tú no vas y él muere en su pecado, él es condenado por su pecado, pero te hago responsable a ti porque te mandé que le predicaras el evangelio y no lo hiciste. Ahora bien, si tú lo predicas y la persona no cree el evangelio, usted ha librado sus manos de su responsabilidad, porque usted le predicó el evangelio. Que no quiso creer en Cristo, ok, eso es problema de él. El problema mío delante de Dios era predicarle el evangelio. Si no se lo predico, Dios me hace responsable. Y esto lo encontramos también en Hechos, cuando Pablo les dice: no he rehusado predicarles íntegro el evangelio, por lo tanto mis manos están limpias de la sangre de ustedes. Tal cual lo dice Pablo en el Nuevo Testamento, entendiendo que esto es una responsabilidad que el Señor ha delegado sobre nosotros. Entonces, abre los ojos, clama al Señor y dile que te permita ver a los perdidos como Dios los ve, que tú puedas ver a las personas que están a tu alrededor, tu familia, tu vecindario, tu trabajo, que lo veas como esas ovejas perdidas en nosotros que necesitan ser rescatados del fuego con urgencia. Despierta la compasión de tu corazón, que no sea algo pasajero, sino que sea algo todos los días, que te levantes y en tu oración matutina le digas a Dios: Señor, ayúdame a ver a las personas como tú las ves. Pon en mí ese amor verdadero que me duela a los que no te conocen. Obedece, disponte a obedecer por fe el mandato que Dios te ha dado de predicar el evangelio a tu criatura. Y como cantábamos en la canción, alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. ¿Qué hay que hacer? Dile: Señor, soy un obrero en tus manos, voy a ir a recoger la cosecha. Vamos a orar.